Tienen uno de los mayores consumos de arroz en la región. Además se jactan de tener uno de los mejores cafés. Y es que hoy vamos a conocer todo sobre la gastronomía panameña. ¿Qué más, papá, es sancocho? La naturaleza que nos bendice con la altura correcta, que nos bendice con el clima correcto. Mi nombre es Rubén. Y el mío Astrid. Y sean bienvenidos a un nuevo video. Aunque es una de las gastronomías menos conocidas de la región, varios restaurantes panameños han sido reconocidos por su rica comida. Incluso hay restaurantes panameños que han entrado en la lista de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica. Sin más introducción, empecemos por la comida más importante del día. Bueno, muchachos, empezamos con el desayuno, que es bastante, pero bastante grande. Para un panameño es muy común asistir a una fonda en el desayuno, que es un pequeño restaurante informal que ofrece comida casera y tradicional a precios bastante asequibles. Por acá yo me pedí unas tortillas con un bistec picado. La producción de maíz en Panamá oscila entre los 120.000 a 150.000 toneladas al año. Y yo me pedí unas hojaldas que básicamente son como harina, como una masa de harina frita. Las hojaldras en Panamá tienen su origen en la influencia española durante la época colonial. Y acá hay un picadillo de bofe, que si no saben, el bofe es el pulmón de la res y aquí se come para desayuno y es delicioso. También nos pedimos un tradicional chorizo tableño, que obviamente viene de las tablas y es lo más rico, o sea, un chorizo como pro. Muchos dicen que Panamá es un crisol de razas y el desayuno no escapa de esta realidad. El chorizo, herencia europea, el bofe, herencia antillana y la tortilla, herencia mesoamericana. Está muy bueno este chorizo. Toda una combinación que enriquece una de las gastronomías menos conocidas de la región. Generalmente el desayuno típico panameño es a base de frituras y alguna carne con salsa. Eso hace que sea bastante pesado porque eso nos da energía, ¿no? Para todo el día. Aunque da bastante sueño, ¿no? Porque aquí estamos los dos a punto de dormirnos. No se puede hablar de desayuno en Panamá sin hablar del café. El café de Panamá es considerado entre los mejores, si no el mejor. Es una referencia de calidad para el resto del mundo. El café ocurre en nuestro país por la geografía de nuestro país, por la naturaleza que nos bendice con la altura correcta, que nos bendice con el clima correcto. Ahora vinimos a una cafetería porque vamos a probar uno de los cafés más pero más famosos en Panamá. Y esta es la variedad de café geisha. El café geisha panameño, especialmente el de la región de Boquete, ha ganado numerosos premios internacionales. Y es que esta variedad, muchachos, se ha logrado vender afuera de Panamá en alrededor de $1.000 la libra y hasta $96 la taza. Obviamente yo no pagué eso porque estoy en Panamá, pero pagué un precio que es un poquito más elevado de lo común por un café aquí en la ciudad. Panamá produce entre 10.000 a 12.000 toneladas de café al año, que eso es bastante. Cerca del 50% de esa producción se exporta, alcanzando un valor de aproximadamente $30 millones al año, con mercados principales en Estados Unidos, Europa y Asia. Algo importante sobre este café es que se recomienda tomarlo sin azúcar para que prueben todos los sabores estos cítricos, frutales que pueda tener. El consumo per cápita de café en Panamá está en aumento, con un promedio de alrededor de 3 a 4 kilogramos por persona al año. Ahora, muchachos, la pregunta del millón: ¿qué tan rico sabe? Y la verdad es que les puedo decir que es que está muy pero muy rico. Muchachos, y no crean que aquí en Panamá andamos probando café geisha todos los días como algo normal. Aquí lo que más se consume es el café tipo arábico, pero el café geisha evidentemente es como lo más representativo aquí de Panamá y tienes que venir a cafeterías especiales para poder probarlo. Tampoco es el más barato, una taza te puede estar costando $10, aunque afuera, internacionalmente, lo venden hasta en 96, así que yo diría que es un deal bastante bueno para probar algo único. Si bien en Panamá no hay tantas cafeterías como otros lugares en el mundo, como Corea del Sur, que tiene creo que más cafeterías que personas, no, mentira. En Panamá el café es un tema emergente y cada vez hay más cafeterías en la ciudad capital, aprovechando que producimos el mejor café geisha de la región.
Llegó la hora del almuerzo y ahora sí estamos con mucha hambre. Y para eso vamos a comer arroz con un poquito de ropa vieja. Y ustedes se preguntarán por qué arroz en un país centroamericano, no que aquí debería ser más famoso como el maíz. Pues no, aquí en Panamá se llega a consumir hasta 156 libras de arroz por persona. El amor al arroz de los panameños se debe a la migración de los chinos en la construcción del primer tren transoceánico antes de la construcción del canal. Se estima que actualmente el 5% de la población de Panamá es de origen chino. Muchachos, y un datito importante es que la comida aquí en Panamá se acompaña normalmente con esto, una tajada, que es básicamente plátano maduro frito. Muy rico, muchachos. Mientras más maduro esté, más dulce es y mejor combina con el arroz. Panamá produce aproximadamente 275.000 toneladas de arroz al año. Muchachos, lo bueno es que el arroz blanco combina muy bien con la carne con salsa. Yo diría que es la perfecta combinación. Muchachos, esto está mejor que Romeo y Julieta. Esa salsa le da color al arroz y la tajada le da un dulzor que simplemente es una combinación muy pero muy buena. Si tú almuerzas esto, vas a tener energía para todo el día. O bueno, te vas a quedar dormido porque son bastantes carbohidratos. Además de la comida, es importante resaltar que nos encontramos en el Café Coca-Cola. Sí, señores, un café que tiene el nombre de Coca-Cola. Y es que este restaurante es el más antiguo de Panamá. Incluso llegó mucho antes que la Coca-Cola llegara a Panamá. Al ser Panamá un país que tiene costa, indudablemente tenemos que venir a probar su comida del mar. Y para ello hemos venido a un lugar épico, claro que sí, el lugar que es parada obligatoria en Panamá, el mercado del marisco. En este mercado, muchachos, puedes comprar pescado fresco. La pesca y la acuicultura representan aproximadamente el 5.2% del Producto Interno Bruto de Panamá, lo que demuestra su importancia en la economía del país. Y justo al lado, muchachos, del área donde puedes comprar pescado fresco está, sí que sí, el lugar donde puedes comprar pescado, pero para comer, ahí mismo. Fresquecito. Panamá exporta mariscos por un valor de más de 400 millones de dólares anualmente, con el 60% de estas exportaciones destinadas a Estados Unidos. Miren, de cortesía por el pescado que pedimos nos trajeron un cevichito que se acompaña acá en Panamá con galletitas. Se estima que el 70% de la población panameña consume ceviche al menos una vez al mes. Les voy a decir algo, a diferencia de los ceviches que hay en otros países, el de Panamá es bastante sencillo pero delicioso. Este ceviche usualmente nada más es corvina, cebolla picadita, algunas veces le ponen como cilantro y limón, bastante limón. Y el pescado se cocina bastante, o sea que no queda para nada crudo, queda súper suavecito y rico y jugoso. Oigan, el ambiente está bastante movido. Buena música, un poquito de salsita, lo que me deja saber que los panameños son personas bastante alegres. Aquí lo que se respira es pura alegría. Saben que también me pedí un ceviche de combinación, porque el muchacho que me lo vendió me dijo que esto era afrodisíaco. Así que según él, después de esto, Astrid y yo tenemos hasta hijos, quién sabe. Oigan, muchachos, creo que a Astrid no le gustó el chistecito. ¿Y cuál ustedes creen que sea el ceviche más preferido aquí en Panamá? Bueno, se estima que el 60% de la población prefiere el ceviche de corvina. Y la verdad es que está bien bueno porque lo acabamos de probar. Pero el segundo ceviche más preferido, adivinen cuál es. Sí, señores, el de camarón. Miren lo inmenso de este plato. Aquí tenemos un pescado a lo macho, es como un pescado frito, es corvina frita, como con mariscos mixtos en una salsita así bien como criolla y patacones. Los patacones es el mejor acompañamiento para este tipo de comidas. Se estima que el consumo per cápita de plátanos verdes, que son la base para los patacones, es aproximadamente 30 kilogramos al año.
Muchachos, yo sinceramente soy amante a estos famosos patacones. La verdad es que me gustan bastante y yo les echo ketchup porque así saben más cool, así saben más rico. Si les gustó el video, Dejen muchos likes y comentarios. por cierto, me dicen que tengo que probar la próxima vez. Bye. Bye.